Saludos amigos y amigas de Experiencia Contable, amigos contadores y contadoras, les invitamos a participar de nuestro tema de este día, retos financieros de las asociaciones. Núñez, está en sonido, no puso el micrófono, vuelve a empezar. Es que no me veo. No puso el micrófono, por eso no se ve. Ponga el micrófono. Saludos amigos y amigas contadores de Experiencia Contable. Esta noche vamos a compartir sobre el tema de retos financieros de las asociaciones solidaristas con nuestro invitado experto Marco Vargas Siles. La licenciada Edbeth Barbosa más adelante lo va a presentar como corresponde. Por ahora queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Queremos darle gracias por brindarnos la oportunidad de compartir un tema tan importante para empresas, para contadores, para sus empleados. Asimismo, también recuerde que el tema de las asociaciones solidaristas es un tema de interés nacional, considerando todos los asuntos que están ocurriendo en nuestro país. Recuerde que en Experiencia Contable compartimos conocimiento, experiencia y amistad. Asimismo, Experiencia Contable les invita a recordar que todos juntos saldremos adelante. Bienvenidos al programa Experiencia Contable. Realmente esta es una experiencia muy bonita el estar transmitiendo en este momento en vivo y también a la vez compartir con ustedes durante 5 años, compartir en una vía directa de radio y ahora también por Facebook Live y hacerlo desde la oficina de nosotros, casi que lo estamos tomando literal, quédate en casa y quédate en casa también está Experiencia Contable en este momento, pero realmente queremos seguir, no queremos que esta situación de crisis o de aislamiento detenga Experiencia Contable. Han sido 5 años de una manera continua que realmente hemos estado sirviéndonos los unos a los otros en conocimiento, en la experiencia de nosotros los contadores y queremos seguir adelante con esta meta y este proyecto. Nos ha pasado de todo, ¿verdad? La semana pasada se nos cayó el Facebook varias veces, no se pudo escuchar, pero ya lo subimos el programa completo de nuestro estimado Noé de Guatemala, ya está completo en el canal de YouTube. Hicimos varias pruebas, los que nos siguen se dieron cuenta que varias veces nos metimos a Facebook Live para ver que no se nos cayera el programa, pero realmente ese es un reto y creo que ha sido un reto para todos nosotros los contadores desde el punto de vista de reuniones con nuestros clientes, utilizar diferentes herramientas, no solo Zoom, hemos usado muchas herramientas como profes, como socios de empresas, como contadores generales, como expositores y de Experiencia Contable también le tocó, ¿verdad? Entonces, disculpen todos los errores que han venido pasando a nivel, como dice uno, técnicos, que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero es un aprendizaje y yo creo que son los que hacemos cosas diferentes y cosas nuevas y nos ponemos retos, nos van a suceder esas cosillas, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a traer un tema muy especial porque es de las instituciones chineadas, diría yo, de Costa Rica, que son las asociaciones solidaristas, que son instituciones que han nacido para velar por la parte social, por la parte humana, donde se unen tanto los obreros como los patronos para buscar el bien común, utilizando los recursos económicos, tanto obreros y patronales. Y hay mucha responsabilidad sobre estos fondos porque ahí tienen que saberlos utilizar y obviamente siempre va a estar la figura de nosotros los contadores privados. Para este tema, yo quiero presentarles a una persona muy especial que conocí esta semana. Realmente, dame un momentito para buscar el currículum, porque sí es importante que uno hable del currículum de los expositores y de los que nos acompañan para nosotros podernos grabar, como dicen, el nombrecito de ellos siempre para
para poderlos presentar. Vamos a ver si lo encuentro. Lo tenía aquí a mano y ya se me perdió. Dame un momentito, ya se los digo. Bueno, don Marcos, primero lo voy a felicitar por la exposición que nos dio en el Colegio de Contadores Privados. Muchísimas gracias por el mes del contador, por todo lo que nos dio de experiencia y sabiduría en esa charla de diferentes instituciones de fin de lucro. Y ahí fue donde lo conocí, lo quise invitar al programa de experiencia contable para que sigamos realmente aprovechando todo su conocimiento. Muchas gracias, Ivette. Sí, perdón. No se preocupe. No, gracias por el día de hoy y pues a todos los que nos escuchan igual. Y sí, yo creo que la charla del colegio fue un inicio realmente. Hay muchos temas que conversar. El sector solidarista, sin lugar a dudas, está sufriendo una transformación bastante profunda. Y pues eso, pues los contadores no estamos ausentes de tener el cuidado y el camino de revisar cada una de las cosas que se están modificando. Evidentemente, como bien lo dijiste vos en la introducción, el sector solidarista es un sector importante, son más de 300,000 empleados que están asociados a alguna asociación solidarista en el país. 1,400 asociaciones solidaristas en todo el país, entonces son entidades, sin lugar a dudas, que tienen un papel muy importante en la economía y que, pues, como les decía, están sufriendo una transformación significativa a nivel de impuestos y a nivel de nuevas obligaciones. Entonces, sí es muy importante que los contadores que están, pues, involucrados en la llevanza de contabilidades, los auditores también, pues tengamos presente que, pues, la asociación está cambiando, están cambiando. Lo conversábamos y el día en el Colegio de Contadores, ¿verdad? Y era un poco lo que estábamos hablando un poquito previo, ¿verdad? Hay dos temas importantes, que es el tema tributario, que con mucho gusto ahora lo vamos a desarrollar con más amplitud, y pues sobre la situación actual. Y yo inclusive le sumaría un tercero, y es que algunas de ellas están empezando a ser reguladas por la SUGEF, ¿verdad? Ya hay 5 asociaciones de nivel importante que están siendo reguladas por SUGEF. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que el sector está cambiando, ¿verdad? Y el gobierno está, pues, poniendo la lupa encima de las asociaciones solidaristas, y eso a los contables nos tiene que ocupar, más que preocupar, ¿verdad? Pero es un poco el tema, ¿verdad? Sí, para los que se están uniendo en este momento al programa, estamos con nuestro invitado, el máster en asesoría fiscal, Marcos Vargas Siles. Él tiene posgrado también de Fiscalidad Internacional en la Comunidad Universidad de Castilla de España, especialización en precios de transferencia, en auditoría forense. Es contador público, contador privado, socio director de la firma Vargas y Vargas, y amplia experiencia en el tema de asociaciones solidaristas. Como hablábamos al principio, este grupo de entidades sin fin de lucro que nace para realmente la parte social, la parte de unidad del patrono y el obrero, y los recursos los recursos económicos que se han venido manejando entre cada una de las partes, que es tanto el obrero como el patrono, ¿verdad? Analizando la parte fiscal, la parte de la ley 9635 viene a darle un cambio a las asociaciones solidaristas. Después se empieza a analizar y a escuchar también que la SUGEF va a venirlas a intervenir de una u otra manera. También se tocó el tema de los beneficiarios finales, que si las asociaciones solidaristas van a estar también que tener que registrar en la SUGEF o van a quedar por fuera. Y ahora otro tema es con el COI, porque realmente si el patrono está mal económicamente, indirectamente también la asociación solidarista lo va a estar. Y por mucho tiempo también se da que a veces cuando las empresas están con problemas económicos, le toca la puerta a la asociación solidarista, porque hay asociaciones muy fuertes en empresas que realmente han sabido administrar el capital de trabajo que han tenido, que a veces hasta generan más utilidades que la misma empresa como tal. Entonces, como dicen que el chiquito se le hizo grande, ¿verdad? Entonces,
a veces genera más utilidad, entonces la ven así que como una competencia a veces en la misma empresa. Entonces hay muchos temas que podemos abarcar de las asociaciones solidaristas, pero me gustaría como que diéramos como un flechazo, como un análisis general de lo que es una contabilidad de una asociación solidarista. ¿Cuál es la diferencia de yo como contador llevar este tipo de contabilidades y llevar una empresa comercial? Digamos, así como a nivel general, ¿qué cuentas contables hay que tener más cuidado en el momento de revelación, de análisis? ¿Y qué cuentas se están viendo afectadas ahora también con todos estos cambios? Entonces, como tal vez contadores que nunca han hecho ese tipo de contabilidades o estudiantes que nos están viendo ahorita o asociados que tienen que prestarle atención a ciertas cuentas cuando hay informes financieros. Claro. Muy bien, digamos, lo que vos mencionás efectivamente cambia la naturaleza por sí misma de la asociación solidarista. Al ser una entidad sin fines de lucro, es obviamente muy diferente a una empresa de naturaleza comercial. Tanto así que inclusive el léxico contable, pues tenemos que ajustarlo de alguna manera a una organización de naturaleza sin fines de lucro, ¿verdad? En una asociación, generalmente no hablamos, y digo generalmente, y ahora podemos aclarar un poquito de eso, no hablamos de utilidades, sino hablamos de excedentes. No hablamos de fin de lucro, obviamente, hablamos precisamente de que son organizaciones que su génesis es pues el desarrollo social y económico de sus asociados y no precisamente el lucro en sí. Pero eso no dista mucho de que algunos temas contables tienen relevancia e importancia en cuanto a la manera en que la contabilidad de una asociación solidarista deberíamos de tomarlo en cuenta. Hablemos, por ejemplo, de dos de los grandes rubros que tienen los estados financieros de una asociación solidarista y que normalmente pues deberíamos como contadores y como asociados tener pues un grado de preocupación mayor. Número uno, las inversiones, ¿verdad? Y en esto, igual que cualquier institución de naturaleza financiera, y no quiero decir que sean de este tipo, pero que administran recursos, al final del día, estas inversiones normalmente tienen un factor de riesgo. Y ya lo vivimos el año pasado en algunas asociaciones solidaristas, me tocó la lamentable situación de acompañar a varias de ellas con esto, con el caso Aldesa. El caso Aldesa fue uno de los temas que evidentemente trajo a la luz un tema que a todas voces existía, sin embargo el sector no lo tenía o no había tenido la lamentable situación de tener pérdidas por inversiones mal realizadas, ¿verdad? Por un tema de apetito al riesgo el entendido como esa decisión administrativa de hasta dónde yo voy a llegar a obtener recursos mediante rendimientos de una inversión, sabiendo que eso eventualmente me expone a una situación per se de pérdida. Entonces, ese es uno de los elementos de las contabilidades de asociaciones solidaristas que también tenemos que llevar adelante con un cuidado adicional, y es que normalmente las empresas comerciales, a excepción de algunas pocas, lo usual es que no manejen recursos financieros ociosos en gran cantidad. El sector solidarista, por la propia estructura de la ley, que es precisamente el administrar dos recursos, principalmente en la parte obrero y la parte patronal, y esta parte patronal estar limitada en cuanto a la disposición de recursos para ciertas cosas, es usual que el sector invierta en instrumentos financieros. Y esos instrumentos financieros, en materia contable, tenemos que revisar la NIF 9, que tiene toda una serie de implicaciones y derivaciones sobre las posibles situaciones que podría yo enfrentar cuando yo administro una cartera de inversiones, ¿verdad? De instrumentos financieros en este caso. Ese es uno de los componentes que a la postre, como contador, yo tengo que tener un cuidado y una diligencia mayor de lo que yo tendría probablemente en una organización comercial. Otro aspecto que también es importante es la cartera de cuentas a cobrar. Mi experiencia en el sector me ha dicho que como muchas hacen una excelente labor en la gestión de recursos y en la gestión de las cuentas a cobrar, hay algunas cuantas que no lo tienen tanto, ¿verdad? Y hay un poder, una autonomía funcional, y es que las asociaciones solidaristas dictan sus reglamentos pues a lo interno,
y no necesariamente cuando se hacen estos reglamentos precisamente se toman todas las consideraciones necesarias para procurar el cuidado debido en el manejo de estas carteras. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, hay veces que hemos encontrado algunas asociaciones solidaristas que tienen créditos con riesgos de no recuperación, ¿verdad? Y esto nuevamente nos lleva a la NIF 9, que es la NIF que trata todo el tema de instrumentos financieros. Y por lo tanto, entonces, yo tengo que revisar precisamente todas las disposiciones de la NIF 9 en relación a posibles pérdidas esperadas en un sector que, dependiendo de la asociación solidarista, los riesgos son mayores o menores. Muchas asociaciones solidaristas, lo usual es que presten sobre los ahorros. Entonces, vamos a tener un factor de riesgo relativamente bajo. Pero algunas otras tienen préstamos hipotecarios, prendarios, que superan estos ahorros y por lo tanto entonces hay una exposición a que exista eventualmente una pérdida de recursos. Riesgo que obviamente conscientemente se puede tomar y que ayuda y beneficia en materia social. Más sin embargo, entonces implica que yo debería tener presente todo lo que dice la NIF referente a lo que es pérdidas esperadas de instrumentos financieros con vida superior a la de un año, ¿verdad? Y esto es un tema complejo, la verdad es que sí, pero es uno de los aspectos que las asociaciones solidaristas es usual que manejen carteras significativas de estos recursos, tienen que ponerle atención. Exactamente, como hay asociaciones pequeñas de 10 empleados, que su capital no es tan fuerte, es pequeño, están iniciando, tal vez tienen varios años, pero realmente el capital es manejable, diríamoslo así, a nivel de estados financieros y a nivel de información contable, pero hay asociaciones solidaristas muy grandes con un capital realmente millonario que ya estaríamos hablando y más bien haciéndonos la consulta. Yo como contador le aplico la NIF Pymes o le aplico la NIF Full. Bueno, es muy interesante. Es una de las preguntas que claro, se lanza mucho, que usa uno mucho en las clases para los estudiantes. ¿Cuál norma aplicaría usted en una asociación solidarista o en una cooperativa? ¿NIS para pymes o NIS full? O ninguna. ¿Verdad? Que sí, en bueno, pasa también. es muy interesante tu consulta porque hay varias particularidades respecto a esa consulta propiamente, digamos. Primero, entender que la NIF, en buena teoría, su génesis no es para entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Es decir, su génesis es actividades lucrativas. Las NIF nunca fueron pensadas para este tipo de organizaciones, ¿verdad? Más sin embargo, la realidad práctica y usual es que al ser un órgano que de alguna manera necesita rendir cuentas, tiene que buscar un marco contable pues aceptable y que de alguna manera refleje los efectos económicos de la gestión que se está haciendo. Entonces, las NIF, sin lugar a dudas, llegan a ajustarse. El tema de las NIF Pymes y las NIF Full, ese es otro tema interesante, digamos. Realmente muchas de estas organizaciones calzan para la NIF Pymes, ¿verdad? Que de alguna manera les ayudaría pues a simplificar el proceso de presentación de información. Aquí hay que tener claro que cuando uno, esto es como un matrimonio, ¿verdad? De alguna manera yo decido con qué quiero casarme, con la NIF Pymes, y así lo declaro dentro de mis notas a los estados financieros, o pues me declaro NIF Full. La experiencia es que en organizaciones de esta naturaleza, ya de naturaleza un poquito medianas, lo usual es que usen la NIF Full, ¿verdad? Es la experiencia. De nuevo, no quiero decir que sea necesariamente el único camino. Lo que quiero decir es que es lo que hemos visto, digamos, que se utiliza en el mercado y que de alguna manera creo que responde a esa necesidad de rendición de cuentas que muchas asociaciones solidaristas todos los años tienen que hacer, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de este tipo de instituciones que unas como las pequeñas normalmente solo serían el aporte obrero y el aporte patronal y alguna actividad que hagan de paseos o a fin de año, ¿verdad? Entonces, las cuentas contables importantes, digamos, las que son el parte de capital, obrero, patronal y cuentas por cobrar asociados y a la misma empresa para recuperar, ¿verdad? Pero hay otras asociaciones, creo que la de Café Bril es una de las más grandes, que hasta tenía soda o restaurante o no sé qué era lo que tenía, ¿verdad? Entonces, hay asociaciones que han venido creciendo por los años que tienen las empresas y también están haciendo actividades que son lucrativas.
Entonces, Sí. la ley 9635 entra afectando a todo el grupo de asociaciones solidaristas o solamente a un sector de asociaciones. Ese es un tema bien relevante. Vieras que en principio uno pensaría que la ley debería afectar solo a organizaciones o asociaciones que tienen, como bien lo decís, algunas actividades comerciales, llamémoslo fuera de lo ordinario. Sin embargo, y lo podemos ir hablando y detallando, cuando uno empieza a analizar en letra menuda y por la jurisprudencia reciente, se va dando cuenta que no es así, que casi en general afecta a todas, casi. Y ya te explico por qué. Vamos a ver, bien lo decías vos, las asociaciones solidaristas son, algunas manejan patrimonios billonarios. Tienen hoteles, tienen restaurantes, algunas se dedican a procesos de factoreo, algunas se dedican a la compra y venta de propiedades inmobiliarias. Bueno, voy a comentar un caso que pues en los medios se dio a Sebanasio en su momento, que no estoy diciendo que comparta, y ellos mismos, hoy la nueva administración ha cambiado toda la filosofía. Ellos promocionaron conciertos, inclusive Ricky Martin, bueno, es decir, había una cantidad de recursos inmersos y creo que esto es producto precisamente de esa situación de que tienen una masa de recursos, hay un mercado financiero pues, que paga un cierto rendimiento, sin embargo no necesariamente es el más alto, y entonces empiezan a diversificar sus actividades y meterse en actividades que no, llamémoslo así, comerciales, ¿verdad? Comerciales, que su fin final no necesariamente es el lucro, más sin embargo, por la conceptualización de la ley 9635, pues termina vendiéndose como una actividad de lucro, ¿verdad? Y como te decía, el tema es el siguiente, el tema es, ¿afecta a pequeñas o a las grandes o a las... Pues va a depender, de esto hay que analizar muy puntualmente caso a caso, pero te voy a dar ejemplos de situaciones que viven las asociaciones solidaristas casi de diario y que la ley las vino a tocar. A ver, el ejemplo típico que lo converso en algunos foros de asociaciones solidaristas es, ¿usted organiza ferias? Sí. ¿Y esas ferias en qué consisten? Mire que yo llamo a un proveedor y ese proveedor le vende a mi asociado. Ah, bueno, que perfecto. Y entonces ellos usan una terminología que inclusive financieramente hemos tenido que ir refocalizándola. Me dice, y es que los proveedores nos dan un descuento. Digo, un descuento, ajá. ¿Y en qué consiste el descuento? Bueno, es que yo le pago menos de lo que vale el producto. Le digo, bueno, entonces no es un descuento, es una comisión. Es una comisión por intermediación entre el asociado y precisamente el proveedor. Esa comisión, por ejemplo, tiene IVA y paga impuestos a las utilidades. ¿Cuántas asociaciones hacen ferias? Prácticamente todas. Prácticamente todas. Y todas. Después, la otra situación que estamos viviendo, hoy precisamente le respondí a una asociación solidarista este tema y es intereses de ex asociados. Y entiéndase, ex asociados, inclusive trabajadores que se retiran de la asociación, pero siguen dentro de la empresa patronal. Y entonces, ¿qué pasa con esos intereses de ex asociados? Bueno, hay varios oficios de Hacienda, ya hay 3 que dicen que deben de pagar impuestos a las utilidades y además deberíamos de facturar electrónicamente. Entonces, si vos ves y hemos dado 2 ejemplos que son muy usuales en el sector, casi que, no digo que una norma, porque sería mentir, pero que sí son muy recurrentes en la gran mayoría de asociaciones solidaristas, que los obligó a tener IVA y a pasar a pagar impuestos a las utilidades. Entonces, esos son solo por decir algunos ejemplos. Ya en una escala un poquito más grande, uno pregunta en el sector solidarista, ¿cuántas asociaciones tienen comedores institucionales? Y bastante le levantan la mano. Entonces, ahí estamos hablando de IVA también. Sí. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, más que comentario, aprovechar lo que dice don Edgar Araya sobre la reserva de liquidez. Correcto. Sabemos que el Banco Central ha emitido normas o reglamentos y obliga a las acciones solidaristas
independientemente de su capital, a presentar ante la SUGEP la reserva de liquidez. Entonces, no está obligado por el monto del capital, pero sí está obligado por la normativa del Banco Central de Costa Rica. Sí. La reserva de liquidez la podríamos traducir, y no es lo mismo, pero para tratar de dar un enfoque, a los bancos se les solicita un encaje legal, ¿verdad? Y es básicamente una reserva con el fin de proteger los intereses de esas personas que tienen los recursos invertidos en esa organización. A las asociaciones solidaristas, lo que sucedió es que la SUGEF y el Banco Central les ponen algo que se llama reserva de liquidez, que básicamente es un 12% sobre los aportes que se tienen, con el fin de garantizar de que esos recursos están invertidos en títulos del Estado y de alguna manera con esto pues proteger los intereses de esas personas que han invertido en esta asociación o han apostado a llevar adelante sus ahorros en esta organización. Les decía al inicio que, por ejemplo, la SUGEF, por las situaciones de algunas asociaciones solidaristas que han sido pues en los medios muy notorio, ha empezado a regular algunas. Ahorita hay 5 asociaciones solidaristas, las más grandes del país, que están siendo reguladas por SUGEF, reguladas al nivel de un banco, ¿verdad? Y ahí están la Asociación Solidarista de Accex, está la Asociación Cebanacio, la Solidarista del Banco Nacional, la Asociación Solidarista de los empleados de Más por Menos, hay otra del Estado, sí, 4 son del Estado y una es privada. Y la SUGEF tiene regulación full con ellos y eso implica auditorías externas, oficial de cumplimiento, implica una serie de condiciones especiales que obviamente pues encarecen la estructura de gastos y de costos de estas organizaciones, pero bueno, que la SUGEF ahorita está. ¿Qué se escucha en el ambiente? Por lo menos en el sector. Bueno, que probablemente en el corto plazo va a venir segunda línea, algunas asociaciones solidaristas, llamémoslas de segunda línea de nivel de importancia, que van a ser reguladas. ¿Qué va a ser la regulación? Todavía no se conoce. Inclusive muchas de estas organizaciones ya están empezando a prepararse para esa posible regulación en temas de riesgos, en temas de estructura funcional y administrativa, la formalización de esa estructura, que algunas no lo tienen, otras ya han empezado a trabajar eso, y entonces ya viene todo un proceso que el sector no quiere. Eso y no estoy diciendo que lo quiera porque el sector dice, mire, ¿por qué me van a hacer esto si nosotros somos una entidad privada interna donde yo pues administro recursos de colaboradores de una misma empresa? Yo no intermedio recursos con terceros, ¿verdad? Sin embargo, las situaciones que se han dado en los últimos 2, 3 años con asociaciones solidaristas, con créditos importantes, con inversiones mal hechas y una serie de situaciones, les dicen a su jefe, bueno, y su jefe, intervenga porque pareciera que ahí están algunos trabajadores perdiendo recursos y no podemos seguir dejando que pase esto. Yo me acuerdo hace que como 20 años que estaba yo trabajando con una asociación solidarista, como ese don Edgar Araya, saludos ahora que nos está viendo en el programa, y nos está diciendo que lo más importante y tradicional es la reserva de liquidez. Y es cierto, digamos, yo hace más de 20 años que llevaba una contabilidad de una asociación solidarista, carreras que nos teníamos que pegar era para presentar el documento ante la SUGEF de la reserva de liquidez, pero era simplemente Correcto. Un requerimiento que se presentaba, pero no había una importancia realmente de que si la SUGEF va a ver algo no normal de la parte económica de una asociación solidarista, tampoco era preventivo para un fraude que tuviera la asociación, era simplemente un cumplimiento, un requerimiento formal, diríamoslo así. Pero la reserva legal siempre ha existido, solo que ahora siempre, ya se le está dando, bueno, ya participan los contadores públicos, ya es con firma digital, tiene que estar inscrito en el SUGEF, entonces ya se le está dando más seriedad, digamos, a este documento que para mí es muy importante porque determina el movimiento de los aportes. Sí. Y también se respalda que estén invertidos, ¿verdad? De una manera u otra. Claro. Esto va a ayudar para que se pare, digámoslo así, o se detenga en asociaciones solidaristas los fraudes, los robos, porque yo he escuchado muchas historias en asociaciones solidaristas que lamentablemente
se han quedado los empleados sin sus ahorros obreros y el patrono sin su aporte, ¿verdad? Por un mal manejo financiero y un mal manejo administrativo. Vea, Ivette, no me lo estás preguntando, sin embargo, vos sabes que nosotros nos dedicamos a este sector y hacemos auditorías y parte del proceso de nosotros es la parte forense. El año pasado, lamentablemente, tuve que atender 3 casos de auditorías de naturaleza forense con pérdidas en una de ellas de casi 250 millones por robo, precisamente, por mala administración de recursos. En otra eran 110 millones por debilidades en los procesos de control interno. Y de nuevo, el contador toma un papel relevante en este proceso. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia por qué se dio la situación o por qué se está presentando la situación, nos damos cuenta que mucho es por debilidades en el sistema de control interno que a la postre pudieron ser resueltos con una política sencilla, ¿verdad? En un caso, por ejemplo, nos dimos cuenta de una asociación solidarista que tenía una diversidad de líneas de crédito, pues que todos en la mayoría eran aprobados por la Junta Directiva, pero habilitaron una línea de crédito que era aprobada solamente por el administrador de la asociación. Y lamentablemente esta abrió una puerta que minó en varios años pues recursos de la asociación. Y nos damos cuenta que mucho el sector sufre de estas pérdidas, lamentablemente, y recursos de los trabajadores, esta que les comentaba de casi 250 millones, lo que significó fue básicamente que los asociados no tuvieran, digamos, excedentes el año pasado y todavía este año estén acarreando una pérdida, lamentablemente. Entonces, de nuevo, ahí creo que los contadores del sector, que conozco a algunos colegas muy respetados, tomamos un papel importante. Ahora hay que, y vos lo decías ahora, y yo también, y yo participé hace muchos años en asociaciones solidaristas y no me lo tomen a mala expresión, pero hasta fácil era la cosa, ¿verdad? Ya ahora es muy distinto. Ya las inversiones tienen un factor de riesgo, la volatilidad de instrumentos financieros es otra, y entonces ya hoy los contadores sí tenemos un papel muy importante en advertir, digamos, inclusive en los estados financieros deberíamos de hacer un análisis de riesgo como lo exige la NIF, propiamente la 9, con estos instrumentos financieros, porque cuando uno analiza caso a caso en cada una de las asociaciones solidaristas, se dando cuenta que hay factores de riesgo importantes. Por ejemplo, estuve en una donde me contaban que parte de la cartera, la preocupación de ellos era de que muchos de estos asociados pronto se iban a pensionar y salían entonces de la esfera de la empresa y del control de reducción de planillas y demás, y que probablemente entonces la cartera de ellos se iba a sufrir un deterioro precisamente porque estos trabajadores se retiraban, se pensionaban y pues no tenían el mismo factor de control de las carteras. Eso solo por dar un ejemplo de realidades que ellos viven todos los días, ¿verdad? Entonces sí es bien importante el análisis profundo de los riesgos que están asociados a la gestión financiera de recursos por parte de estas organizaciones. Exactamente, realmente las asociaciones están en ese momento como que están esperando, digamos, un momento para poder tomar decisiones, porque la verdad que las asociaciones solidaristas para nadie es un secreto que a veces pierden el enfoque social y sí, se enfoca más en la parte financiera, en determinar, y Dios guarde usted no presente excedentes al final del periodo, ¿verdad? Ahí queman la asamblea. Queman a todo el mundo. Queman la asamblea, ¿verdad? Entonces, a veces, esa vez es pérdida de identidad, si lo podemos decir así, ¿verdad? De que los asociados esperen esos excedentes, ha hecho que la misma junta directiva y la misma asamblea busque generar recursos para generar rendimientos y que al final me generen excedentes. Entonces, al generar este cambio, obviamente se están generando operaciones bursátiles que me generen instrumentos financieros y a la vez me generen más análisis de riesgos y las notas de los estados financieros ya cambien de una estructura de proyectos sociales a una estructura de medición de riesgos. Entonces,
Por eso es que la SUGED obviamente está interviniendo en este momento y también nos afectó la ley 9635. Sí. Yo quiero conversar ahorita con Eterly, que nos hable cómo están las redes sociales, si hay alguna consulta, de cuántos están conectados hoy. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros amigos y colaboradores que están conectados. Hay un tema ahí relevante que estamos tratando, cuál es las diferentes reservas que puede tener una asociación solidarista, cuáles son válidas, cuáles no, cuáles tienen que ser aprobadas en asamblea, cuáles no. Y un tema importante a recalcar es las regulaciones de la política monetaria del Banco Central y cómo las obliga. Recuerde que estamos en su programa de Experiencia Contable todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Como hoy, les estamos esperando el próximo lunes con un tema de vivencia contable. Claro, vamos a ver, el tema que se toca ahorita de reservas, ahorita por lo menos de momento lo que se mantiene, como les comentaba, es la reserva de liquidez y pues la supervisión sobre 5 entidades. Más sin embargo, creo que los cambios que se están haciendo son significativos, ¿verdad? Y creo que hay que ajustar, digamos, las realidades que están viviendo las asociaciones solidaristas. Y tal vez ahí, si me permiten, hacer un breve repaso de esos cambios, ¿verdad? Número 1, en el panorama, en el horizonte, se ve una posible regulación de SUGEF, no a todas las asociaciones solidaristas, pero a un grupo de ellas. Y eso normalmente implica un reajuste en la información financiera, en la presentación del catálogo, en la medición de riesgos, como bien lo decía Ivette. Ese es uno de los primeros elementos. Otro es una ley fiscal completamente nueva, ¿verdad? Que ha hecho un cambio importante en las organizaciones de esta naturaleza, principalmente en 3 impuestos. El IVA, ¿verdad? Que hasta el año pasado inclusive tuve la oportunidad de participar en algunas consultas a Hacienda sobre el tema, ¿verdad? Entonces ellos decían, mire, vean, factura electrónica no les aplica porque muchos de los servicios que dan estas organizaciones, servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de transporte de empleados, etcétera, pues no tienen IVA hasta el año pasado, ¿verdad? Y entonces no hay la obligación de factura electrónica. Pues la sorpresa es cuando se aprueba la ley 9635, todos los servicios, prácticamente todos, ahora la pregunta que hay que hacerse es que no tiene IVA, y nos damos cuenta que la gran mayoría tiene IVA, y entonces empiezan a nacer nuevas obligaciones, las obligaciones de factura electrónica, la obligación de presentar una declaración de IVA, y tenemos otros 2 impuestos que a la postre vienen a complejar un poquito, a hacer más complejo la forma en que se gestionan los recursos y administran estas organizaciones. Les decía hace unos minutos atrás que normalmente hablamos de excedentes en una organización de este tipo, pero resulta que la ley 9635 viene y modifica y dice que toda aquella actividad que se desarrolle con un tercero se considera una actividad lucrativa, y entonces ya ahora es normal hablar de que las asociaciones solidaristas van a tener dos fuentes de recursos, y una va a ser impuesto a las utilidades, entonces por lo tanto deberíamos estar hablando de utilidades, ¿verdad? Y que eso castiga obviamente los excedentes que bien Ivette mencionaba antes, que es lo muy esperado por los asociados, ¿verdad? Y el otro impuesto que tenemos por ahí dando vueltas es rentas de capital, ¿verdad? Entonces, si uno ve la mezcla de situaciones, pasamos de una organización que en el mejor de los escenarios presentaba 2 declaraciones, una de retención de una fuente una vez al año y una de declaración informativa, a una organización que tiene que presentar IVA todos los meses. Me han hecho inclusive la pregunta, mire, ¿qué pasa con los intereses de asociados? No pagan renta, correcto, no pagan renta. No pagan IVA, no pagan IVA. Pero tenemos que declararlos en IVA, sí, correcto, tenemos que declararlos en IVA. Hay un artículo 8 de la ley que habla de exenciones, y si vemos las declaraciones de IVA,
tienen específicamente un apartado precisamente para todo el tema de intereses y comisiones. Las asociaciones solidaristas no sabían que tenían que presentar esa información, algunas. Entonces, después, rentas de capital. Mire, es que tengo inversiones en dólares que me generan ganancias especulativas por el tipo de cambio. Sí, correcto, esas no tienen retención en la fuente, por el banco eso no lo hace. Es una retención sobre los intereses. Y eso tengo que declarar, claro que sí, lo tiene que declarar cuando se dé el percibido de la ganancia, ¿verdad? Que la ley contempla dos supuestos donde podría darse eso, y es precisamente que se tangibilice, es decir, que la asociación diga, bueno, deme la liquidación de la inversión, el cambio de moneda de ese instrumento financiero o el cambio, aunque sea el mismo dólar, de ese instrumento por otro más, ¿verdad? Y entonces eso hace que hoy también tengan que estar preocupados y atentos, digamos, a presentar declaraciones de rentas de capital en función de esas posibles ganancias bajo el principio de percepción, de acuerdo a lo que la ley dice, ¿verdad? Y con impuesto a las utilidades, pues sin lugar a dudas, ese análisis detallado de esas actividades consideradas con terceros, que me van a llevar a tener que presentar una declaración de impuesto a las utilidades y pagar impuesto a las utilidades sobre eso. Exactamente, don Marcos. Estamos con don Marcos Vargas con el tema Asociaciones Solidaristas en el programa de Experiencia Contable para los que se están sintonizando en este momento. Estamos haciendo primicias, grabando por Facebook Live, así que desde ya las disculpas de cualquier error ahí técnico, está fuera de nuestro control, dirían en la televisión, ¿verdad? Entonces, ay Dios, hablando de errores técnicos. Ya. Está fuera de nuestro control, ¿verdad? Entonces, hay una consulta o comentario más bien que nos está haciendo don Edgar sobre el tema de lo que el mundo ha venido cambiando, don Edgar Araya, y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Dice, el mundo ha venido cambiando y la importancia del análisis del riesgo. Claro ejemplo es el COVID-19, que es el tema que quería que conversáramos ahora. También hay que recordar que está pendiente el resto de las entidades, aparte de las asociaciones solidaristas, como son los ONG que veíamos aquel día, de los famosos registros de beneficiarios finales, que es era la consulta que te había hecho al principio, que si las asociaciones solidaristas estaban con ese compromiso o esa obligación. Muchos dicen, lo que anda en comentarios entre contadores, es que el próximo año vienen las asociaciones en general, pero todo el mundo se hace la consulta que si las asociaciones solidaristas vienen, ¿verdad? También en ese grupo para llenarlo al famoso llenado de beneficiarios finales. Sí, sí, efectivamente, vamos a ver, las asociaciones solidaristas sí tienen esa obligación. Tal vez la confusión, y tal vez me permito también aclarar este tema, es lo siguiente. El Ministerio de Hacienda empezó con las sociedades de corte mercantil, ¿verdad? Llámese sociedades anónimas, llámese sociedades de responsabilidad limitada. Estas son las primeras. Y lo que se les pidió es, cuéntenos quiénes son los socios o los beneficiarios finales, ¿verdad? Para tratar de resumir esto. En el caso de entidades sin fines de lucro, incluidas las asociaciones solidaristas, hay que ir un artículo después de la ley de lucha contra el fraude fiscal, que fue la ley que contempló este registro. Y lo que estableció es que sí hay que hacer una presentación, pero no de capital, porque las asociaciones solidaristas o estas organizaciones no tienen capital, no son de corte mercantil, pero sí tienen la obligación de presentar alguna información al Banco Central. ¿Cuál es esa información? Estados financieros, la junta directiva que administra, en el caso de organizaciones que no es necesariamente asociaciones solidaristas, pero las que reciben donaciones, de dónde vienen los fondos y hacia dónde van los fondos. Pero sí, las asociaciones solidaristas estaban previstas, según Hacienda, para el mes de mayo. Ya obviamente no pasó por toda la situación que estamos viviendo, pero si ustedes se acuerdan, unos meses atrás, las organizaciones mercantiles habían concluido de presentar, bueno, hasta las que pudieron, y en teoría dijo el director de Hacienda de aquel entonces, don Carlos Vargas, que le tocaba ya la segunda etapa, y la segunda etapa eran las organizaciones sin fines de lucro que tenían que presentar esa información. Entonces, hoy todavía no tenemos una fecha segura de cuándo tendrán que cumplir con esta obligación. Lo que sí tenemos seguro es que esa obligación sí existe y está contemplada en la ley.
Y entonces nos tocará pues a las organizaciones sin fines de lucro, las solidaristas incluidas, presentar no el registro de accionistas, porque no existen, pues en ese caso serían socios, sino los estados financieros, las juntas directivas, la gerencia y pues en el caso de las que reciben donaciones, de dónde y hacia dónde van los recursos, ¿verdad? Pero sí, efectivamente les tocará. Ya casi nos quedan unos minutos para finalizar, pero yo quería hacer la consulta que todo el mundo está viniendo haciendo en las diferentes charlas de entidades financieras y no lucrativas, es, ¿está afectando esta crisis del COVID-19 a las asociaciones solidaristas ahora o va a ser un efecto futuro en las asociaciones, los presupuestos, todo lo que ellos, las proyecciones que se han venido haciendo? Más que una asociación solidarista, también depende del recurso del patrono, ¿verdad? Para generar las entradas de liquidez por medio de los aportes cada mes o cada 15 días. Entonces, este sector del solidarismo está siendo afectado con el COVID-19, con esta parte financiera, o hasta el próximo 2021. Muy interesante. Sí, como todas organizaciones, algunas obviamente están en un impacto total, ¿verdad? Asociaciones solidaristas de hoteles, por ejemplo, que existen. Ellas lamentablemente han sufrido, como la empresa que las vio nacer, muchísimo. Pero tal vez para mencionar en términos generales del sector, sí ha sufrido una afectación. Lo mencionábamos en el foro del Colegio de Contadores Privados. Evidentemente, uno de los golpes directos que recibió el sector solidarista fue cuando se autorizó la suspensión de contratos de forma expedita y la reducción de jornadas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, que el trabajador o no recibe el salario o recibe un salario disminuido. Y entonces ahí hay un binomio que no se quita y es que el salario es donde sale el ahorro. Entonces, si mi salario está disminuido o suspendido, pues no hay ahorro, ¿verdad? Y no hay aporte patronal. Entonces, se suspende eso y los recursos que fluyen a la asociación solidarista, pues se disminuyen completamente. Entonces, eso ya muchas lo están viviendo en carne propia. Obviamente, lo usual es que las asociaciones solidaristas, pues administren una cantidad de recursos que le permiten salir adelante, pero ya lo están viviendo. El otro factor importante que están sufriendo enormemente son las inversiones. Ellos están muy acostumbrados a que los recursos que reciben normalmente se colocan en instrumentos financieros, en el sector financiero. Estas inversiones están siendo golpeadas sin lugar a dudas, ¿verdad? Donde la economía a nivel mundial está bajando las tasas de interés, pues entonces las inversiones también están sufriendo. Ese es un impacto también directo. La otra situación que tienen las asociaciones solidaristas el día de hoy es que algunos patrones han tenido lamentablemente que prescindir de colaboradores, y estamos hablando de que la cifra asusta, ¿verdad? Pasamos de 300,000 desempleados a 500,000 y pues obviamente algunas de estas tienen asociaciones solidaristas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la asociación solidarista, el dinero que tenía colocado en una inversión, tal vez en el corto o mediano plazo, pues tiene que hacerlo líquido, porque tiene que devolver esos recursos al patrono para liquidar a los asociados. Y entonces eso provoca que el flujo de caja sufra un trastorno en las asociaciones solidaristas, que no es lo usual, ¿verdad? Ver despidos masivos o este tipo de cosas. Y entonces eso ha hecho que algunas solidaristas tengan que tomar la decisión de no redimir instrumentos en el mediano plazo para tener liquidez en el corto plazo, pero con el castigo de un rendimiento inferior, ¿verdad? Otro de los efectos que estamos viendo en asociaciones solidaristas es el tema, obviamente, de que hay que entender que, pues como seres humanos, tal vez yo estoy en una empresa que no ha sufrido una afectación económica tan severa y todavía no me han hecho una reducción y todo, y la asociación solidarista pareciera que no se debería afectar. Sorpresa, no es así, porque muchas de esas personas tienen una pareja que perdió su trabajo, ¿verdad? Tienen un hijo que necesita un apoyo y entonces el trabajador dice, tengo una disyuntiva, ahora pues ¿qué hago con la asociación solidarista? Me retiro para entonces ese 5% de ahorro me llega a la bolsa porque mi esposa perdió el trabajo, mi esposo perdió el trabajo y entonces yo necesito recursos. Entonces algunas asociaciones solidaristas han implementado una serie de estrategias. Dentro de esas estrategias es decirle, miren, no se preocupe, vamos a suspender por un tiempo el cobro de los préstamos que usted tiene, vamos a hacerle una reducción de los intereses que usted tiene para que entonces usted se pueda ayudar un poquito en atender esa necesidad familiar, ¿verdad?
Entonces, las asociaciones solidaristas también por ahí están teniendo otra afectación, ¿verdad? Entonces, yo tal vez, si me permitís, y es importante, tal vez, y por poco tiempo que ya nos queda, es que evidentemente las finanzas, como otras organizaciones del sector solidarista, algunas están sufriendo un impacto importante, ¿verdad? Entonces, es conveniente revisar, como bien lo decías vos, presupuestos, flujos de caja, lamentablemente hacer las previsiones de deterioro de instrumentos financieros y otros que nos obligan a normas contables, porque lo que yo tengo es una obligación de rendición de cuentas, que si yo no tomo todos estos elementos, me estaré pues viendo necesariamente en la obligación de que la información financiera no presenta esa realidad que están viviendo. Y lo estoy hablando desde la óptica yo como auditor de algunas de estas organizaciones, ¿verdad? Y que ya hemos tenido que empezar a advertir, obviamente, esa necesidad de revisar a los contadores. Mire, señores, revisemos porque la cosa es que este año probablemente vamos a tener que hacer algunas observaciones en el dictamen, el tema de negocio en marcha, el tema de riesgos en instrumentos financieros, el tema de pérdidas. Algunas asociaciones solidaristas usualmente tienen inversiones inmobiliarias, hoy están sufriendo una afectación económica. Entonces, todas esas cosas, unidos a todo el tema de impuestos que hemos estado conversando, pues la verdad es que es una bomba interesante, si lo queremos ver de alguna manera, ¿verdad? Pero que a los contadores nos obliga a tener muchísimo más cuidado y atención. Y para terminar de rematar, con un periodo fiscal de 15 meses, ¿verdad? Que no deja ser algo nuevo para ellos, ¿verdad? Bromeamos en una asociación, se nos acabó la fiesta de fin de año, ¿verdad? Cuando íbamos los auditores a presentar el informe en el mes casi de diciembre y nos decían, véngase a rendir el informe en la propia fiesta, pues ahora será en febrero, no creo que hagamos fiesta, pero ahí se acabó. Sí, es un buen punto, digamos, es un cambio que estamos teniendo, primero lo del IVA, después los registros de beneficiarios finales, ahora lo del COVID, ¿verdad? Que no es solo nacional, sino obviamente es a nivel mundial. Entonces afecta a todos los mercados financieros y por default todas las instituciones como son las asociaciones solidaristas. Como para cerrar, don Marcos, y agradeciendo su participación y su excelente ponencia sobre este tema, el papel del contador privado, que es el que realmente está el día a día haciendo y evaluando la información contable. ¿Cuál es su función del contador privado? ¿Cuál va a ser la responsabilidad en este momento de las asociaciones solidaristas? Tiene que llamar a reunión a las juntas directivas, decirles lo que ha venido sucediendo en el transcurso del tiempo, analizar presupuestos o esperar que termine el año para informar al final. ¿Cuál va a ser realmente el papel del contador privado en lo que es la parte financiera de las asociaciones solidaristas? Sí, creo que como vos bien lo decís, y creo que el contador tiene que volverse hoy más, y siempre ha sido así, pero hoy, sin lugar a dudas, más asesor, ¿verdad? Es necesario que advierta desde ya, si no lo ha hecho, digamos, todos los efectos económicos que está teniendo esta situación en las cifras de los estados financieros, inclusive la refocalización de energías y de recursos, ¿verdad? Es normal que los solidaristas haga la actividad de fin de año y para eso pues reserve recursos para atender esa actividad de fin de año. Es decir, hay una serie de asistencias pues que tal vez son sociales, que probablemente van a tener que suspenderse. Por el otro lado, pues obviamente algunas asociaciones bastante bien organizadas tienen fondos de ayuda a personas, probablemente se van a activar de alguna manera más frecuente, pero entonces yo como contador, yo debería tomar varias cosas. Número uno, mi efecto económico en los estados financieros. Eso sin lugar a dudas es lo primero que debería estar considerando. Si yo estoy empezando a ver deterioros en las carteras, porque se ven, disminuciones en los rendimientos de inversiones, todo esto, la postre nada más es, hay que entender, si esto pasa, lo que significa es menos plata en el corto plazo y por lo tanto un tema de recursos que no voy a tener para atender mis obligaciones. El otro aspecto, obviamente, es tomar las previsiones y las reservas necesarias. Como ustedes saben, las asociaciones solidaristas, y vos bien lo dijiste, tiene pues dentro de la dinámica usual, pues un tema de entregar excedentes y demás. Bueno, entonces
Yo tengo que tener en cuenta que hoy yo tengo que sumar a eso la posibilidad de que mi patrono me pida recursos por liquidación de colaboradores. No lo he deseado, pero va a pasar, es una realidad. Y además de eso, el otro factor que yo debería ir tomando en cuenta es en el tiempo, en el periodo económico, es el pago de impuestos, los nuevos impuestos, que en algunos casos hemos estimado que andan en un 3% de los ingresos de algunas zonas solidaristas, ¿verdad? Entonces, yo como contador debería estar advirtiendo esa situación, por lo menos a la junta directiva, que es la responsable por la administración de los recursos de la asociación. Pero sin lugar a duda, el contador toma un papel importantísimo en este momento, crucial en una situación como la que estamos viviendo. Tenemos que ser proactivos, tenemos que Totalmente. ir adelante de las situaciones, pero ir de la mano con las juntas directivas y con los asociados también en una misma línea de asesoría y acompañamiento. Yo creo que eso es lo que en ese momento nos tenemos que reinventar en conjunto con las diferentes instituciones, que en este caso son las asociaciones solidaristas. Antes de irnos, yo quería darles el feliz día del contador. El de nosotros fue el 17 de mayo, pero en muchos países es el día de hoy, que es lo que nos dicen las redes sociales, ¿verdad? Casi, sí. En varios países lo celebran días diferentes. El día de hoy en muchos países es el día del contador. Felicidades a todos los contadores. Nos tocó el año, como dicen, de renovarnos, de innovarnos y realmente demostrar de que estamos hechos y que somos profesionales en cualquier momento y en cualquier situación. Felicidades a todos los contadores que hoy están celebrando en su día, el Día del Contador. Don Marcos, antes de despedirnos, voy a que Terlin nos diga unas palabras y me gustaría también que usted nos dé en este momento como al final, primero habla Terlin, después usted, como unas palabras de aliento, digámoslo así, porque es un momento de unirnos como profesión contable, realmente de no ser egoístas, de no ver a nuestro colega, a nuestro compañero como un rival, sino que todos somos expertos en un área específica. Y yo sé que entre todos podemos compartir ese conocimiento entre todos los contadores. Entonces vamos a escuchar la despedida de don Eterlí y seguimos con don Marcos para poder cerrar el programa de hoy de experiencia contable. Agradecer a todos nuestros amigos y colaboradores. Gracias por su participación en el programa Experiencia Contable. Recuerde que el próximo lunes los estamos esperando siempre a la misma hora y como siempre les invitamos a compartir nuestra señal con sus amigos y clientes y empresarios. Recuerde que Experiencia Contable tiene temas de interés para todos. Bueno, de mi parte, Ivette y Sterling, yo creo que hay un tema muy importante, obviamente, y lo dicen y podría parecer un poco trillado, esto va a pasar, evidentemente. Y los contadores creo que somos una pieza fundamental dentro de las organizaciones y aquí es donde la valía de nosotros se va a notar más, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas nos volvemos en una pieza indispensable en este momento donde la gente requiere información más oportuna, requiere esa asesoría y requiere esa advertencia del camino que obviamente hoy se nota un poco más oscuro de lo normal, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas va a pasar. Pero el contador es esa luz, si lo queremos ver, en el ámbito financiero y creo que es una buena oportunidad para los contadores demostrar la importancia del profesional contable en un momento donde la situación pues no se ve muy bien, pero que se requiere esa asistencia. Y además de eso, pues obviamente invitar a Ivette, como dice Ivette, creo que ahora se ha abierto una oportunidad muy interesante con la tecnología, inclusive con los clientes hemos tenido que reeducarnos, ¿verdad? Y usar estos medios para comunicarnos, pero esto yo creo que nos ha logrado también dar un avance muy significativo a nivel de educación y de contacto con los clientes, los colaboradores y pues con los compañeros del gremio, ¿verdad? Creo que estas herramientas nos facilita el de estar informado y nos facilita de alguna manera la comunicación oportuna. Y yo, pues, despedirme nada más diciéndoles que quedo a las órdenes de todos ustedes y con mucho gusto cuenten. Yo normalmente, pues, participo en
en foros constantes del sector solidarista y en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Marco, y espero que no sea la primera ni la última vez que está con nosotros en Experiencia Contable. Siempre será bienvenido. Cualquier tema que usted nos quiera traer para los contadores. Yo sé que usted tiene amplia experiencia, no solo en asociaciones solidaristas. Me gusta mucho el tema que nos comentó de la parte hotelera. Entonces, también ese sería un buen tema para traerlo, porque yo sé 16 que... años viendo hoteles. Imagínense, qué dichoso. Paseando y trabajando a la vez. Hay muchos contadores de regionales que nos ven, de Punta Arenas, de Quepos, y yo sé que es un tema que les va a interesar un montón. Entonces, ahí hay unos temas de impuestos que vea, ya, hay que hablarlos. Yo siempre he querido ver cómo miden los costos de las bebidas y la comida, entonces le hablamos de todos esos temas. Hay un tema muy interesante y es que hay una normativa internacional, y no son la NIF, que se aplica a restaurantes y hoteles, que podemos hablar de eso. Hay algunos hoteles en Costa Rica que la aplican muy acertadamente. Eso es lo bonito de nuestra profesión, siempre se sigue aprendiendo y que hay contabilidades de todo, de todo. La universidad nunca nos dio ni el 1%, yo creo que lo que hemos nosotros aprendido a nivel de trabajando, ¿verdad? Entonces, correcto. Muchísimas gracias, don Marco, muchas gracias por la participación. Yo sé que los contadores están agradecidos y todos los estudiantes de contabilidad y los que nos han escuchado el día de hoy de todo el conocimiento que usted nos ha compartido. Muchísimas gracias, que pase buena noche y nos vemos en el próximo programa de Experiencia Contable. Y a todos los que nos han venido siguiendo por redes sociales, igual les agradecemos montones que nos estén acompañando en este nuevo proyecto de lo que es el Facebook Live, ya no tanto por directo de la radio, sino que ya también por Facebook Live y grabarlo nosotros desde casa, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros nos estamos innovando y aprendiendo como Experiencia Contable. De parte de Telly Núñez y Beth Barbosa, muchísimas gracias y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Luego. Nos vemos. Hasta luego.